¿Sabías que la verdadera magia de Java comienza cuando tus programas empiezan a cobrar vida? En esta tercera lección de nuestro curso de programación en Java, vamos a empezar a ver lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a describir las clases, los objetos, la herencia, el polimorfismo y muchos temas más. Así que si ya revisaste las dos lecciones anteriores, quiere decir que ya tienes la base suficiente para pasar a esta siguiente etapa y entender cómo piensan los verdaderos programadores para crear aplicaciones. Vamos a extraer cosas de la vida real para crear programas y definirlas en nuestras clases. Así que no te pierdas esta lección, porque aquí es donde realmente Java se vuelve muy poderoso. Empezamos con la lección. Bien, entonces vamos a empezar esta sección del curso hablando sobre la programación orientada a objetos. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la programación orientada a objetos, tenemos que conocer dos conceptos esenciales de este paradigma. El primer concepto es saber qué cosa es una clase. Una clase en sí es una plantilla que nos va a servir para poder crear objetos a partir de esta plantilla. En resumen, es un modelo, el cual lo predefinimos. ¿Y qué cosa va a tener este modelo? Internamente va a tener un conjunto de variables, un estado y también métodos. Si yo hablo de estados y variables, se conocen como los atributos. Y si hablo de métodos, se conocen como las funciones. Las clases se utilizan para representar normalmente entidades o conceptos dentro de la programación. Yo, antes de empezar a crear mi código, tengo que identificar qué objetos voy a tener en mi aplicación para luego poder modelar y crear esas clases. Cada clase tiene su particularidad, tiene, digamos, sus datos que vienen a ser sus atributos y además tiene sus métodos que vienen a ser las funciones. Una vez que ya tengo definido las clases, tengo que saber qué cosa es un objeto. Un objeto es una entidad existente en la memoria del ordenador que tiene propiedades que vienen a ser atributos o datos y unas operaciones que vienen a ser los métodos. Ya conocimos cómo crear variables. Un objeto viene a ser una variable, solo que su tipo de dato es del tipo de la clase. Por eso es que se dice que un objeto es una instancia de una clase. Cada vez que creamos un objeto, estamos instanciando una clase y esta instanciación hace que el objeto ocupe memoria en el computador. Este objeto, por lo tanto, va a tener los atributos y los métodos que hayamos definido en la plantilla. Quiere decir, en la clase. Ahora hablemos de qué es la programación orientada a objetos, también conocido como el paradigma POO. Este paradigma de programación no es nuevo, viene desde la década de los 90, el cual nos permite poder crear objetos y sus interacciones. De esta forma, diseñamos aplicaciones y programas informáticos. Quiere decir que todo está basado en objetos. Si ustedes se han podido dar cuenta, en Java todo es un objeto. Todo se define en base a una clase y vamos creando objetos. Incluso hemos utilizado objetos propios de Java. Pero cuando voy a hacer programación orientada a objetos, netamente voy a crear mis propias clases para poder crear mis objetos. Eso normalmente es cuando empiezo a diseñar mis propias aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo creando una clase auto. Aquí ustedes pueden ver dos objetos, dos autos. Vamos a suponer que estos dos autos o dos objetos son instancias de la clase auto. Pero hay una distinción, ¿no? Podemos ver que son colores distintos, marcas distintas, número de matrícula distinta, tamaño de las llantas también varía, cantidad de puertas, cantidad de luces, número de asientos. Si se dan cuenta, son datos que varían de un objeto a otro. Por más que sean objetos de la misma clase, siempre van a tener su diferencia. Aquí partimos de un concepto propio de la programación orientada a objetos que se conoce como el encapsulamiento. El encapsulamiento permite que cada objeto sea distinto, encapsule sus propios datos y sus comportamientos. Hasta ahí hemos hablado de los datos, pero también estos objetos tienen sus operaciones, conocidos como los métodos, que vienen a ser, por ejemplo, acelerar, frenar, encender luces, encender la radio y así sucesivamente. Si se dan cuenta, son operaciones que yo hago dentro de este objeto y que los puedo utilizar en la programación. Ahora, ¿cómo llevo a un código esto? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí pueden ver que he definido una clase auto y para definir una clase utilizo la palabra reservada class, que ya conocemos porque vimos la clase main, que viene a ser la clase principal de todo programa en Java.
La clase auto me dice que tiene dos métodos y además tiene dos atributos. Los atributos vienen a ser las variables que vienen a ser el modelo, que es de tipo string, y también el encendido, que es de tipo boolean. Ahora, podemos ver que hay dos métodos, el método encender y el método apagar. Ambos lo que hacen es cambiar el valor de un atributo. Y eso es una buena práctica en la programación orientada a objetos, que yo manipule los atributos de un objeto a través de sus métodos. ¿Se puede hacer de forma directa? Sí se puede hacer, pero no se recomienda. Se recomienda hacerlo desde los métodos. Entonces aquí podemos ver que cambiamos el valor de encendido a verdadero cuando llamo al método encender y sería lo contrario cuando llame al método apagar del automóvil. Lo que va a hacer es que el encendido ahora pase a falso. Esto es un ejemplo sencillo. Vamos a verlo en la práctica con un ejemplo un poco más real. Bien, entonces para empezar a hablar de la programación orientada a objeto, lo primero que vamos a hacer es cerrar este proyecto que ya estábamos trabajando anteriormente. Para eso nos vamos al menú File o Archivo y seleccionamos Cerrar Proyecto, Close Project. Regresamos a nuestra pantalla principal y vamos a dar clic en Crear Nuevo Proyecto. Voy a ponerle, por ejemplo, métodos, porque vamos a empezar a conocer un poco más en detalle sobre los métodos antes de empezar a trabajar con las clases. Bueno, le voy a dejar en la ubicación por defecto donde estoy creando mis proyectos y luego le vamos a dar en crear. Esperamos ahí un momentito y ahí está creado nuestro proyecto. Voy a maximizar esto. Vamos a eliminar todo este texto. Bien, entonces antes de empezar vamos a revisar o recordar cómo era el tema de los métodos o las funciones en Java. Aquí pueden ver que tenemos dos tipos de métodos. Los que se definen por los usuarios, es decir, por los mismos programadores, nosotros mismos definimos nuestros propios métodos. Pero también existen los métodos propios de Java, que normalmente forman parte de las librerías estándar del lenguaje de programación. Estos no los creamos nosotros, ya que vienen dentro del JDK. Luego, ¿cómo declaramos un método en Java? Esto es la sintaxis. Tengo que definir el tipo de retorno, el nombre del método y dentro el cuerpo del método un pequeño algoritmo para que especifique qué cosa va a hacer esa función o para qué me sirve. En el tipo de dato que retorna el método, hay casos donde no voy a retornar nada. En esos casos voy a tener que utilizar la palabra reservada void. De esa forma le estoy diciendo a Java de que mi método no retorna ningún valor. Para poder crear un método, miren, lo que voy a hacer es aquí mismo, dentro de la clase, pueden darse cuenta, tengo la clase main y tengo acá el método main, pero yo voy a definir un nuevo método aquí y le voy a llamar voy enviar saludo. Estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos. Y aquí vamos a llamar a system.o.bring y vamos a poner hola desde el método de saludo. De esta forma ya he declarado un método que se llama enviar saludo. Para poder llamar a este método tengo que o crear un objeto o llamarlo de forma directa. Pero lo tengo que hacer en el método main, que es el método principal del programa. Lo que pasa es que si yo llamo a enviar saludo, pueden darse cuenta que no lo reconoce. Me está dando un error ahí, lo está marcando, porque no lo detecta. Para poder hacer ese llamado, como estamos ya utilizando el método en la misma clase, vamos a hacerlo estático. De esta forma, static, ahora sí lo puedo llamar. Enviar saludo. Probamos este código y se pueden dar cuenta que me da este mensaje. Hola desde el método saludo. De esta forma hemos visto cómo llamar a un método de manera básica. Pasamos a la siguiente lección. Bien, entonces ya vimos cómo declarar un método. Pero en este caso hemos visto cómo este método no retorna ningún valor. ¿Por qué? Porque tengo la instrucción void. Y además este código, la verdad, lo único que hace es mostrar un mensaje en la pantalla, más no me retorna nada. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un método que nos permite retornar algún valor. Yo podría hacer incluso que este método retorne un mensaje de tipo string
ya que aquí tengo este mensaje. Pero lo que vamos a hacer es crear otro método. Como estamos en la misma clase, no olviden static y voy a devolver un entero que diga sumar números. No se olviden que estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos en la sección de métodos anteriormente. Aquí voy a definir una variable x igual a 10. Vamos a definir otra variable y, vamos a bajar un poco esto, igual a 20. Y voy a definir una suma que sea x más y voy a retornar precisamente ese valor de la suma. Si ustedes se dan cuenta, aquí el id me está marcando un error porque me dice que estoy cerrando mi método, pero no estoy retornando nada. Falta justamente el return. Vamos a hacer lo siguiente, return z. Entonces estoy retornando el valor de z, que sería la suma de x más y. Y por lo tanto, este método me va a devolver ese valor. Ahora, también recordemos que aquí estamos poniendo como retorno el tipo de dato, que en este caso es un entero. Por lo tanto, esta variable tiene que ser entera. Si no, voy a tener problemas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo string? Aquí me está marcando que el retorno no es del tipo de dato que declaramos en el método. Entonces, voy a poner in nuevamente aquí y vamos a llamar a este método. Para ello, voy a declarar aquí una variable al cual le voy a decir w es igual a sumar números. Vamos a ver si me está trayendo realmente la suma. System.o.print y le voy a decir el valor de w y vamos a concatenar con w. De esta forma vamos a probar, ejecutamos y aquí pueden ver que me dice que el valor de w es 30. Por lo tanto, hemos visto de qué forma puedo devolver datos dependiendo del tipo en mis métodos. Y para reducir un poco este código, incluso lo que puedo hacer es que este retorno sea desde aquí. Miren, return y pongo la suma, quito esto, pruebo para ver si funciona y pueden ver que tengo el mismo resultado. Entonces, de esa forma también puedo hacer el retorno haciendo la operación directamente en el return. Con esto ya queda claro las dos formas de cómo creamos un método cuando no devuelve un valor y cuando devuelve un valor. Siempre al devolver un valor tengo que indicar qué tipo de dato es del valor que me va a devolver el método. Pasamos a la siguiente lección. Bien, ahora vamos a ver la forma de cómo yo le puedo pasar parámetros o argumentos a mi método. Pero antes de ello, fíjense bien aquí. Yo aquí declaré una variable y llamé al método sumar números. Y luego aquí yo ponía la variable. Esto lo puedo hacer de forma directa. Miren, puedo poner acá sumar números y también va a funcionar. Voy a comentar este código para que quede ahí. Vamos a probar. Y como pueden ver, funciona. Entonces voy a cerrar aquí. Vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a hablar de los parámetros. En este caso, miren, yo tengo aquí dos variables. ¿Qué es lo que pasa? Que este método sumar números, cada vez que yo lo llamo, me va a devolver 30. Porque las variables están fijas, tanto 10 como 20 en X y en Y respectivamente. Pero ¿qué pasa si quiero sumar otros números? No voy a poder. Entonces tengo que hacer una modificación a este método. ¿Qué tal si vamos a hacer que X e Y sean parámetros que yo los reciba en mi método sumar número? Quito de aquí y dentro del paréntesis vamos a hacer lo siguiente, que me reciba un parámetro X y que me reciba un parámetro Y. Y si se dan cuenta, tengo que indicarle también el tipo de dato del parámetro que estoy recibiendo. Con este cambio ya debería funcionar, pero aquí tengo un error. Lo que pasa es que como ya agregué dos parámetros, cuando llamo al método, este no está enviando nada.
Por lo tanto, me está dando ese error. ¿Qué tal si yo le mando ahora el 10 y el 20? Ahí pueden darse cuenta que el IDE ha agregado estos argumentos, digamos, x igual a 10 y igual a 20. Pero no es que yo los haya agregado. Es el mismo IDE que los agrega. Incluso en Android Studio, que es la herramienta para crear aplicaciones para Android, también lo hace de esa forma. En realidad esto es solo representativo. No es que está escrito en mis argumentos. Por lo que lo van a ver diferente posiblemente en otros IDE como Visual Studio Code u otros. Entonces ya tengo los dos argumentos. Así como está, esto debería funcionar. Vamos a probar. Pueden darse cuenta que me da 30. Entonces yo ya le puedo enviar otros argumentos, como por ejemplo acá pongo 40 y acá vamos a poner 50. Entonces el resultado va a cambiar y me devuelve 90. Esto yo podría capturarlo por el teclado para tener, digamos, diferentes tipos de datos que yo envíe al método sumar números. De esta forma hemos visto cómo enviar parámetros a un método. Ahora, para finalizar esta parte de los métodos, vamos a hablar o repasar también la parte de la sobrecarga de métodos, también llamado sobrecarga de funciones. En este caso, miren, ¿qué pasaría si yo necesito sumar 3 números y no 2? O necesito sumar números de otro tipo de dato. En este caso estoy sumando 2 enteros, pero yo quiero sumar, vamos a suponer, dobles. Entonces yo puedo crear un mismo método, miren, static, pero le voy a decir que esto sea doble. Entonces sumar números doble y vamos a cambiarlos por z y w. Return z más w. Entonces hasta ahí está bien. Pero cuando yo llame al método sumar números, si se dan cuenta, está llamando a este. Por eso es que este aparece como de un color azul más intenso. En cambio, esto todavía está como de un color opaco o, digamos, gris claro. ¿Por qué? Porque el IDE está detectando que estoy enviando 2 enteros. Por lo tanto, está llamando a este método. Pero ¿qué pasa si yo llame, por ejemplo, así, 40.7 y 50.4? Fíjense bien, esto se cambió a Z y W. Ahora este cambió de color y este de acá también. Por lo tanto, ahora está llamando al siguiente método. Pero ambos se llaman igual. Sumar números. Esa propiedad o esa característica se le llama sobrecarga de métodos, donde puedo crear varios métodos con el mismo nombre, pero con argumentos o parámetros distintos o con tipos de datos de retorno distintos. También puedo probar, miren, vamos a hacer lo siguiente, static, entero, sumar números y vamos a hacer un entero A, un entero B y un entero C. Y le digo que retórname A más B más C. Y ahí se pueden dar cuenta que me dice no está siendo usado, igual acá. Pero ¿qué pasa si yo agrego un número acá? Pero tendría que ser entero, ¿no? Entonces voy a quitar aquí 40, 50. Miren cómo cambió. Automáticamente el IDE lo detecta. Y vamos a enviar, por ejemplo, 25. Y ahora estoy usando el siguiente método. ¿Se dan cuenta? Yo no necesito cambiar nada aquí. De acuerdo a los argumentos que le estoy enviando, Java va a saber a cuál de los métodos llamar. Entonces voy a probar aquí. Fíjense bien, la suma 115. Voy a regresar esto a 40.3 y acá a 50.8. Pero en este caso voy a quitar el parámetro C. Y ahí ya lo detectó. Ejecutamos. Revisamos, estamos teniendo aquí un error. Vamos a ver qué está pasando. Que borramos aquí un paréntesis. Ahora sí, ejecutamos. 91.1 y está llamando al otro método. De esa forma, hacemos sobrecarga de métodos.
Bien, entonces ahora ya que conocemos la definición de clases, de objetos, también hemos hecho una breve introducción a lo que son los métodos que se utilizan en la programación a través de las funciones, vamos a entrar a conocer las clases. Las clases, como habíamos dicho, es la plantilla que se utiliza para crear objetos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner como nombre precisamente clases y le voy a dar en crear. Está creando el proyecto y como pueden ver automáticamente el IDE nos crea esta plantilla. Aquí podemos ver que ya se define una clase llamada main y esta clase llamada main tiene un método interno que es precisamente el método main que se utiliza para iniciar cualquier programa en Java. Desde ahí ya podemos darnos cuenta de que la clase es indispensable al momento de empezar a trabajar con Java. Para ver la sintaxis de una clase, vamos a hacer algo sencillo. Para empezar a definir una clase, tenemos que llamar a la palabra clave o palabra reservada class. De esta forma, yo le estoy indicando a Java que voy a crear una nueva clase. Y si se dan cuenta, lo estoy haciendo fuera del ámbito de la clase main. Lo estoy haciendo al finalizar su bloque de código. ¿Por qué? Porque esta es otra clase, es otra plantilla, el cual utilizamos para empezar a crear nuestros propios objetos. Seguidamente viene el nombre de la clase. Y esta clase también tiene su bloque. Entonces ahí pueden darse cuenta de que abro y cierro sus llaves. Bueno, acá me sale una palabra de que no está siendo utilizado. ¿Por qué? Porque la clase todavía no ha sido instanciada en un objeto. Dentro de esta clase, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener, voy a poner las diferentes maneras de cómo llamar a estos componentes o a estas variables, porque son variables de las clases. Vamos a ponerlo como campos. También pueden ser estados o también más conocidos como los atributos. ¿Esto para qué sirve? Sirven para almacenar datos de nuestros objetos. El siguiente componente que tiene una clase son los métodos, también llamados funcionalidades o también llamados funciones. ¿Y esto para qué sirve? Para hacer las operaciones que va a tener mi objeto y para poder manipular o mejor dicho utilizar los atributos. Es la mejor práctica empezar a modificar los atributos a través de las funciones o de los métodos. Entonces aquí podemos ver de forma general cuál es la sintaxis de crear una clase. Ya con estos conceptos podemos crear nuestra primera clase. Voy a comentar este código y vamos a crear nuestra primera clase. Voy a llamar class auto y vamos a utilizar dos atributos para mi auto. Atributos y otra sección de métodos. No olviden que estos son comentarios. Voy a poner el primer atributo que sería el año de fabricación del auto y el siguiente atributo sería, por ejemplo, la velocidad. Estamos haciendo todavía una suposición de cómo sería una clase auto. Voy a crear un método que sea, por ejemplo, acelerar, que es una operación que hacen todos los autos. Y aquí vamos a cambiar, por ejemplo, el atributo velocidad. Le voy a aumentar, por ejemplo, a 10. Vamos a suponer que aumenta a 10 cada vez que yo llamo al método acelerar. Luego voy a crear otro método que sea frenar. Y a este método, cada vez que lo llamamos, vamos a reducir la velocidad en 5. O sea, cada vez que yo presione el freno, se reduce la velocidad 5 valores. Bien, entonces de esta forma pueden darse cuenta cómo hemos definido una clase sencilla denominada auto con dos atributos. Y aquí pueden ver que me está saliendo que yo estoy utilizando el atributo velocidad en estos métodos, tanto acelerar como frenar.
El atributo year todavía no está siendo usado, por eso es que me sale este texto indicado por el IDE. No olviden que estos son textos que lo agrega el IDE, no es parte del código de programación. En algunos IDEs, si es que están usando NetBeans o posiblemente Visual Studio Code, van a ver que posiblemente no salgan estos textos. Bien, entonces hasta aquí con esta lección. Bien, ahora que ya tenemos definido nuestra clase, vamos a crear un objeto. Normalmente, un objeto se le llama como la instancia de una clase, pero en la práctica viene a ser una variable que definimos y que el tipo de dato de esta variable, a diferencia de otras variables que hemos puesto enteros, strings, doble, en este caso sería del tipo de la clase. Tengo la clase auto. Para crear un objeto vamos a tener que irnos hasta el método main y aquí internamente vamos a definir la sintaxis de crear un objeto, que es de la siguiente manera. El nombre de la clase, que sería el class name, luego el objeto, esto lo igualo y utilizo un operador. Este operador se llama el operador new. De esta forma estamos instanciando una clase. Luego viene nuevamente el nombre de la clase y cerramos con paréntesis. El punto y coma al final porque es algo particular del lenguaje Java. De esta manera es como creamos un objeto de nuestra clase. Vamos a utilizar o vamos a crear un objeto de la clase auto. Auto, luego el nombre de mi objeto, que sería, vamos a suponer que es un auto rojo, lo voy a poner reg auto, es igual a new y nuevamente el nombre de la clase. En este caso, este nombre de la clase se conoce también como el constructor, por eso es que va entre paréntesis. El constructor es un método que definimos en la clase con el mismo nombre de la clase. Para la clase auto todavía no hemos definido un constructor, por eso es que viene de esta forma, vacía. Cuando creamos un constructor, que lo vamos a ver en siguientes lecciones, vamos a tener que inicializar los atributos o los estados de nuestra clase. En este caso lo vamos a dejar así. Luego, una vez hecho esto, ya tengo mi objeto creado, que se llama regAuto. ¿Y qué pasa si hago esto? Miren, llamo al objeto, utilizo el operador punto y tengo acceso, por ejemplo, a los atributos, a velocidad, a year, al método acelerar y al método frenar. Pero aquí ustedes se preguntarán qué cosas son estos otros métodos. Bien, estos otros métodos son propios del lenguaje Java que los agrega a todos los objetos que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque existe una clase padre de todos nuestros objetos en Java, que es la clase Object. Y esta clase Object, pues, me brinda todos estos métodos de forma automática. Bien, entonces vamos a trabajar con los que ya tenemos definido por nuestro lado. Y, por ejemplo, voy a poner velocidad es igual a 180. regAuto.year. Vamos a suponer que este es un auto del año 2024. Y desde aquí también puedo llamar a sus métodos. Por ejemplo, regAuto.acelerar. Y también puedo llamar a regAuto.frenar. De esta manera ya estamos accediendo de forma directa tanto a los atributos como a los métodos de la clase. Pero si ejecutamos este código así como está, no vamos a tener nada en pantalla. Miren, vamos a probar. Ejecuto. Y pueden ver que no tengo ningún resultado, pero sí se ha creado el objeto, sí hemos hecho el cambio en los estados del objeto o en sus atributos y hemos llamado a sus métodos. ¿Qué tal si aquí vamos a agregar aquí en acelerar y voy a poner, por ejemplo, system.o.print y vamos a poner el siguiente mensaje: velocidad es, y vamos a poner aquí velocidad.
que sería el atributo velocidad que estamos cambiando. Y lo mismo vamos a hacer acá. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces esto va a variar. Vamos a probar ahora sí nuevamente. Y miren, cuando yo inicié el programa, la velocidad de mi auto o de mi objeto auto era de 180. Y al llamar al método acelerar, pues a este 180, ¿qué hace? Lo suma 10. Ahora vale 190. Luego llamo al método frenar. ¿Y el método frenar qué hace? Le reduce 5. Entonces, la velocidad bajó a 185. Y puedo crear otro objeto. Miren, vamos a crear otro objeto por acá, al cual le voy a llamar auto también, pero este va a ser, por decir, un auto azul. Blue auto es igual a new auto. Blue auto punto velocidad es igual a 200. Y vamos a llamar a blue auto punto acelerar. Ok, de esta forma vamos a probar. Ejecuto y miren, esto es del auto rojo y este es del auto azul. Yo lo inicialicé en 200 y al llamar a acelerar pues le suma 10 y por eso es que sale 210. De esta forma práctica y sencilla hemos aprendido cómo instanciar un objeto de una clase y cómo llamar a sus miembros de la clase, que vienen a ser atributos y sus métodos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el método constructor o los constructores de un objeto. Habíamos mencionado de que un constructor es un método que vamos a crear en nuestra clase. La particularidad que tiene este método, a diferencia de los demás, es que nos permite inicializar un objeto. Significa de que yo puedo crear el objeto al momento de instanciarlo y darle ya datos para sus estados o sus atributos. De esta forma lo voy a hacer en el momento que instancio un objeto. Aquí en la sección de métodos voy a crear mi constructor. Lo puedo hacer en cualquier parte de la clase, no hay ningún problema, pero por costumbre propia yo lo hago siempre como el primer método que creo en la clase. A diferencia de los otros dos métodos, para definir un constructor vamos a tener que indicar su ámbito para poder acceder a él. Y eso sería indicarle que sea público. Entonces ponemos la palabra reservada public y luego el nombre del constructor que ya había mencionado tiene que ser del mismo nombre de la clase. De esta forma ya he definido mi constructor. Si yo reviso en la parte superior, miren, donde hago la instanciación tanto del auto rojo como del auto azul, no tengo ningún error. Pero la idea es que estos datos pues no se creen aquí, sino que se creen al momento de crear el objeto. Para ello, miren, le voy a pasar, vamos a poner aquí a mi constructor, le voy a decir que reciba un parámetro entero que sea la velocidad, voy a poner velocidad y también que sea el año. Para que no se parezcan a los nombres de mis atributos, le voy a cambiar. Le voy a poner aquí auto velocidad y acá sería auto year. Ahora voy a tener que inicializar mis atributos. Year es igual a auto year y velocidad es igual a auto velocidad, que son los parámetros o argumentos que estoy recibiendo de mi constructor. Ahora sí, si yo subo, puede darse cuenta que aquí se ha marcado con error. Esto porque ya mi constructor me pide datos. Me está pidiendo que le envíe la velocidad y el año del auto. Entonces aquí vamos a mandarle la velocidad, que sería 180, y luego sería 2024. Esto ya no iría.
Y hacemos lo mismo para el auto azul. Primero la velocidad, que sería 200, y luego el año del auto. En este caso no pusimos año, pero le puedo agregar, ¿no? 2020. Entonces esto ya no va. De esta forma ya puedo crear mi objeto y a su vez inicializar sus estados o inicializar los datos de mi objeto. Probamos y esto debería funcionar como venía funcionando. De esta forma hemos creado ya el constructor y hemos explicado para qué sirve. No se olviden, constructor, construir objetos y nos permite inicializar sus atributos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los modificadores de acceso que existen en Java. Son tres tipos de modificadores: el modificador público, el modificador privado y el modificador protegido. Ambos tienen su particularidad al momento de ser utilizados. Bueno, público ya sabemos que significa que puedo acceder a ese miembro de la clase desde cualquier parte. ¿Por qué? Porque es público. O puedo acceder a la misma clase desde cualquier parte también porque sea pública. También tengo el modificador privado. En este caso, no podría acceder desde fuera de la clase. ¿Por qué? Porque es privado. Y protegido siempre y cuando exista un tema de herencia. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo utilizarlo. También existe otra forma de utilizar el protegido. Para aplicar este ejemplo, lo que voy a hacer es retirar la clase auto que tenemos aquí en otro archivo, porque aquí hemos estado trabajando en el archivo main.java que está aquí en esta carpeta. Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo y este archivo le vamos a llamar auto.java, donde precisamente vamos a crear la clase auto. ¿No? Ahí se pueden dar cuenta que defino la clase auto. Y si regreso al main.java, todo este código que tengo aquí lo voy a quitar. Esto lo vamos a borrar. Y vengo a auto y lo voy a pegar aquí. Listo. Ya separé mi clase auto en otro archivo. Ahora, aquí posiblemente me esté dando un error. No me está dando un error, todo está normal. ¿Por qué? Porque estoy dentro del mismo paquete. Entonces vamos a probar el main.java y todo funciona tal cual. No hemos tenido ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otro paquete? Vamos a suponer que aquí yo voy a crear un paquete y este paquete le voy a llamar principal, y dentro de este paquete principal voy a meter tanto el main y también el auto. Entonces, si ejecutamos nuestro método main con este cambio que hemos hecho, todo sigue funcionando tal cual. Lo único que hemos hecho es un poco ordenar nuestro código. Nuestras clases la hemos ingresado en un paquete, el cual es el paquete principal. Pero ¿qué pasa si yo creo otro paquete? Miren, vamos a crear aquí un nuevo paquete y le voy a llamar, por ejemplo, test. Ya otro paquete. Y dentro de este paquete voy a crear una clase que también le voy a llamar test. Ahí está. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes que se ha agregado este código donde le estoy indicando de que mi clase test pertenece a este paquete. Si vengo a main, pertenece al paquete principal, y si vengo a auto, también pertenece al paquete principal. Voy a ponerlo esto por aquí para darle un poco de orden y ya está. Entonces, hasta ahí esto está funcionando. Pero ¿qué pasa si en el paquete test, miren, yo quiero crear un objeto de la clase auto? Voy a poner aquí, prueba. Voy a llamar a este método prueba y voy a llamar a auto. Y pueden ver, no me reconoce, ¿no? Y me dice, primero tengo que importar a auto. Entonces lo importamos y miren, se importa. Ahora sí puedo crear, por ejemplo, un yellow auto, new
auto. Pero también me está dando un error. ¿Por qué? Porque no tengo acceso desde fuera del paquete. Y aquí viene lo que habíamos mencionado de los modificadores. Aquí a auto le tengo que decir que sea público. Y ahora si vengo a test, miren, funciona. Pero tengo que enviarle la velocidad, que en este caso le voy a decir 80. Y también le voy a decir el año 2020. Y de esa forma ya puedo crear un objeto de auto. Miren, ya se corrigió el problema que me salía aquí en test. De esta forma puedo acceder a clases desde otros paquetes. Mi clase tiene que estar indicado como pública. Por eso es que yo no podía acceder desde test porque está en otro paquete y poder crear objetos de la clase auto. Ahora, con esta explicación ya sabemos para qué sirven los accesos públicos. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo manejar el acceso, pero de nuestras clases para poder instanciar objetos. Si yo quiero instanciar un objeto o crear un objeto en otro paquete y mi clase está en otro paquete, mi clase tiene que estar declarada como pública. No olvidemos eso. También puedo manejar el acceso a los miembros de una clase. Si se dan cuenta, aquí yo tengo dos atributos de la clase auto. Estos, por defecto, son públicos. Vamos a ver, si yo me voy a la clase principal y, por ejemplo, aquí yo pongo reg auto, punto, miren, puedo acceder a velocidad y a year sin ningún problema. Pero vamos a ver si me voy a test.java, punto, y se dan cuenta que no tengo velocidad ni year. No puedo acceder. Para poder acceder a estos miembros de la clase desde una clase que esté en otro paquete, tengo que hacer un cambio aquí. Pero antes de hacer ese cambio, quiero que vean algo. Dentro de main sí puedo acceder. Miren, reg auto, punto, voy a poner year, es igual, vamos a suponer, a 2023. Puedo acceder sin ningún problema. Pero si aquí en auto, a ese atributo year, yo le pongo privado, miren, tengo un problema. ¿Por qué? Porque ya no puedo acceder, a pesar de estar en el mismo paquete. No se olviden, tanto main como auto están en el mismo paquete principal. Pero como el atributo year está declarado como privado, no puedo acceder. Es más, siempre que sea privado, solo voy a poder manipular este atributo desde la misma clase. Fuera de la clase no lo puedo hacer. Para eso sirven precisamente los atributos o los miembros privados, que solo pueden ser llamados dentro de la misma clase. Ahora, vamos a dejarlo ahí. Vengo acá a main y voy a quitar esto. Se corrige el error, se corrige el error. Normal, puedo acceder desde acá porque le estoy cambiando por medio de un constructor, y como el constructor sí puedo acceder internamente porque es privado y puedo manipular dentro de la misma clase. En test no podía acceder a ninguno, miren. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a sus miembros de la clase por más que yo los haya instanciado. Entonces, ¿cómo podría acceder desde la clase test, que está en el paquete test, que es otro paquete, a los miembros de la clase auto? Si se dan cuenta, yo no lo puedo hacer ahora. Miren, punto, y no me aparece ninguno. Vengo a auto, tengo year como privado, pero ¿qué pasa si a velocidad le ponemos público? Punto, miren, ya aparece velocidad. Entonces sí podría acceder desde una clase que está incluso en otro paquete, pero para ello tiene que estar indicado como público. No se olviden de eso. Público, puedo acceder desde cualquier parte. Ahora, vayamos a ver el tema de los protegidos. Si yo vengo a auto y voy a crearme aquí otro miembro,
que va a ser protegido, y en este caso sería la matrícula. Vamos a suponer que sea string, matrícula del auto, pero este es protegido. Desde el mismo paquete debería acceder sin problema. Vamos a ver. Pongo rec auto punto matrícula y puedo acceder, ¿no? Vamos a suponer AEI 001 sin problema. Pero si yo vengo a test, vamos a ver. Yellow auto punto matrícula, como pueden darse cuenta, AEI no puedo acceder. Matrícula. Me dice que es protegido. Tiene un acceso protegido. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si ustedes preguntarán aquí, entre privado, público y protegido. Privado, solo puedo acceder internamente en la misma clase. Incluso desde el mismo paquete o desde una clase que está en el mismo paquete no puedo. Solo lo puedo hacer a través de un método o a través de la misma clase. Público, lo puedo acceder desde cualquier lugar. Puedo acceder desde aquí, desde una clase del mismo paquete y también desde una clase que está en otro paquete. O sea, desde cualquier parte del programa. Pero tiene que estar indicado como público, ¿no? Si no le pongo esto, puedo acceder desde la clase que está en el mismo paquete, pero no puedo acceder desde otra clase que está en otro paquete. Tiene que estar indicado como público. Y el protegido, también puedo acceder desde una clase que está en el mismo paquete, sin ningún problema, pero desde otra no puedo. Se parece un poco al privado, ¿no? Pero no, el privado no puedo acceder desde el mismo paquete. Lo que pasa es que los protegidos normalmente se aplican cuando hacemos una herencia. Cuando yo hago una herencia, se heredan solo los públicos y también los protegidos, pero hasta un solo nivel. En cambio, los públicos sí se pueden heredar a muchos más niveles. Pero también hemos visto el tema de los accesos. Privado, acceso en la misma clase. Protegido, acceso en la misma clase y también desde otra clase en el mismo paquete. Fuera del paquete no puedo acceder. Y público, desde cualquier parte del programa, incluyendo clases que están en otros paquetes. Ok, ahora vamos a ver lo que comprende el encapsulamiento. Habíamos mencionado que cuando hablamos de encapsulamiento, quiere decir de que cada objeto mantiene sus propios datos. Una propiedad del encapsulamiento en Java también es lo que hemos visto hasta el momento. Desde, por ejemplo, la clase test, yo no puedo acceder a uno de sus atributos de forma directa. ¿Por qué? Porque es una clase que está en otro paquete. A esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí sí puedo acceder a velocidad porque en auto, a velocidad, yo lo puse como público. Pero esto no es una buena práctica y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo les había mencionado de que la mejor práctica o la buena práctica en programación es que podamos acceder a los miembros, sobre todo atributos de una clase, a través de sus métodos. Para hacer ello, lo que voy a hacer es quitar este public que está aquí y regreso acá. Pueden ver que ya no puedo acceder, por eso me está dando aquí este problema, pero vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo de la siguiente manera. En Java existe una forma de setear o getear el acceso a los atributos. Cuando digo getear es una forma, digamos, común de decirlo, pero es implementar un par de métodos. Uno para hacer un set, o sea, asignar un valor, y otro para hacer un get, o sea, obtener el valor. Esos se conocen como las propiedades dentro de la programación orientada a objeto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello, puedo hacer lo siguiente. Miren, voy a trabajar con velocidad. Voy a definir un método. En este caso voy a hacer el método get para obtener el valor, para evitar ese error que me está saliendo. Yo sé que velocidad es entero, por lo tanto defino como entero y pongo get. Y fíjense bien, automáticamente el IDE me da ya estas opciones. Entonces yo le voy a decir get velocidad, porque ese es el que quiero que me devuelva. Y le voy a decir return velocidad. Entonces aquí
en test Java, lo que voy a hacer es obtener ese valor. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Velocidad es igual y vamos a llamar a getVelocidad. Entonces de esa forma yo ya puedo acceder, si se dan cuenta, al atributo velocidad. Eso es lo que comprende el encapsulamiento, que yo pueda acceder a los atributos utilizando métodos, y ya en los métodos pues estoy definiendo el nivel de acceso. Pero así como puedo hacer el get, puedo hacer el set. Miren, vamos a hacer public. En este caso, como el set es asignar un valor, no es necesario poner un tipo de datos, sino poner void set velocidad. Pero como voy a asignar un valor, los set siempre tienen que recibir un parámetro. En este caso sería velocidad, ¿no? Voy a dejarlo así, nada más. Y aquí vamos a hacer que velocidad sea igual a velo, que es el argumento o el parámetro que está recibiendo. Entonces, de esa forma, cada vez que yo quiero asignar un valor a velocidad de mi objeto auto, tengo que hacerlo con el método set. Vengo aquí a main, ¿no? Aquí tenía matrícula, acelerar, bueno, no tenía velocidad aquí en el constructor, pero si yo quiero cambiar esta velocidad, que lo hemos inicializado en 180, podríamos hacer auto.set velocidad y le puedo enviar, por ejemplo, 150. Y de esa manera ya le estoy asignando un valor a través de un método, que es la buena práctica, y sobre todo estamos haciendo uso del encapsulamiento en Java. Asimismo, el IDE que estamos utilizando nos permite ya implementar ambos métodos de forma más rápida. Para ello, miren, vamos a irnos aquí al menú Code y vamos a seleccionar la opción Generate para generar unos métodos. Sobre todo, miren, puedo generar el set y el getter de forma rápida. Getter and setter, selecciono y le digo que me haga, por ejemplo, the year, ¿no? The year. Y ahí está. Pueden darse cuenta cómo automáticamente, como el IDE lo ha creado. Ahora aquí vemos que está utilizando el operador this, pero de eso vamos a hablar en una lección posterior cuando sobre todo veamos herencia. Porque esto yo lo puedo dejar así y esto funciona tal cual. Pero aquí me estoy dando cuenta que lo ha puesto justamente porque el argumento lo ha considerado con el mismo nombre. Entonces podríamos utilizar el this para evitar ese detalle. Es una buena práctica también. Entonces, hasta aquí con esta lección. Bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre un concepto clave dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Y esto no es solo con Java, sino también con cualquier lenguaje de programación. Y me estoy refiriendo a la herencia. Bueno, cualquier lenguaje de programación que sea orientado a objetos. Aquí nos dice la teoría de que la herencia es un mecanismo de los lenguajes de programación orientada a objetos, los cuales están basados en clase, por supuesto, de donde una clase extiende su funcionalidad a otra clase. ¿Esto qué significa? De que yo ya definí una clase y puedo extender esa definición hacia otra clase. Y ahí me ayuda a la reutilización de código. Precisamente para eso sirve la herencia en la programación, para que yo pueda reutilizar código. Si ya tengo una clase que tiene ciertos métodos que ya hacen cierta funcionalidad, pues no es necesario tener otra clase con la misma funcionalidad, sino lo que voy a hacer es que herede parte de esa funcionalidad en la nueva clase. La clase de la que se hereda se suelen llamar como la clase padre, la clase base, la superclase o la clase ancestro. Y la clase que hereda de la clase base se le conoce como la clase hija o la clase heredada. De esa forma estamos aplicando herencia. Quiero que se acuerden de ese concepto, extender la funcionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar precisamente una palabra clave que se llama extends para hacer la herencia. Existen dos tipos de herencia. La sencilla, el cual se hereda de una clase padre hacia una clase hija,
Y la múltiple, que por ejemplo tengo dos clases padres y se hereda a una sola clase hija. Java solo soporta la clase sencilla o simple, no acepta la herencia múltiple. La herencia múltiple, la verdad, no es muy utilizada. No he visto muchos casos donde se use la herencia múltiple. En Java se puede hacer herencia múltiple, pero a través de interfaces, que es otro concepto. Pero directamente de clase a otra clase no se puede hacer. Digamos que hay que hacer un artificio para simular una herencia múltiple. En realidad no lo estamos haciendo. Hay otros lenguajes de programación que sí permiten herencia múltiple, pero ya es característica propia de cada lenguaje. Asimismo, con la herencia aparecen dos conceptos nuevos, super y tis. Cuando yo utilice tis, representa al objeto completo. Mejor dicho, al mismo objeto, por eso dice tis, esto. En cambio, super solo representa la parte heredada, o sea, a la clase padre o clase base. Cuando quiero llamar desde el hijo hacia alguna función o atributo de la padre, tengo que utilizar super. Pero si voy a trabajar en la clase hija y solo voy a trabajar con sus propios métodos, utilizo tis. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico de cómo hacer la herencia. Tengo una clase padre denominada vehículo que tiene tres datos, mejor dicho, tres atributos. La placa del vehículo, que sería como el código de matrícula, la cantidad de ruedas, que es entero, y el encendido, que es boolean, ¿no? O encendido o apagado. Luego tiene tres métodos. Uno que asigna la cantidad de ruedas, por eso se llama sep número de ruedas. Otro para encender el vehículo y otro método para apagar el vehículo. Sabemos que todos los vehículos, sean del tipo que sean, siempre van a tener ruedas, siempre se va a encender y siempre se va a apagar. Entonces, de esta clase vehículo, fíjense bien, se heredan dos clases, automóvil y motocicleta. ¿Cuál es la diferencia entre un automóvil y una motocicleta? Que el automóvil tiene parabrisas. Entonces ya hay una diferencia con motocicleta. Y motocicleta tiene una patada que se le conoce acá en mi país para encender la moto. O sea, tiene como una palanca que se le llama patada para encender la motocicleta. Pero además de tener esos dos atributos, también está heredando la placa, el número de ruedas y el encendido. Ya no necesito describirlo en la clase automóvil porque lo está heredando. Para eso sirve la herencia. Además, aquí pueden ver ustedes que tengo encender vehículo, que también está en vehículo, y apagar vehículo, que también está en vehículo. Y lo mismo por motocicleta. Y ustedes dirán, ¿pero por qué esto no se hereda? En realidad sí se heredan, pero si yo lo voy a reescribir, ¿a qué me refiero con reescribir? A que ese mismo método puede estar definido en el padre como en el hijo, pero en el hijo funciona de otra forma. Si no funciona de otra forma, si funciona igual, pues lo dejo tal cual. Pero si hay un cambio o una diferencia, sí lo tengo que reescribir. Y a eso se le llama como la característica override, de sobreescritura. Y además estamos haciendo una sobrecarga de métodos que ya vimos cómo funciona. Entonces, en la práctica vamos a entender un poco mejor esto. Vayamos al código. Bien, entonces para poner en práctica lo que hablamos en la teoría de herencia, vamos a nuestro código. Vamos a crear un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto le voy a llamar herencia y le damos clic en crear. Esperamos ahí que se procese. Ya sabemos que este código lo eliminamos y me quedo solo con el método main, listo para empezar a trabajar. Vamos a crear una clase. A esta clase le voy a llamar vehículo. Ahí está, declarado como público y está dentro de mi proyecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, ustedes recuerdan, placa, que son los atributos que vimos en el ejemplo. También teníamos número de ruedas, que era de tipo entero. Y teníamos un campo que era el de encendido. Asimismo,
voy a crear un método tipo público al cual le voy a llamar sep número de ruedas, el cual va a recibir las ruedas. Entonces aquí vamos a llamar al número de ruedas es igual a ruedas. Ok. Siguiente método sería también de tipo público y sería encendido. Donde lo que vamos a hacer es decir encendido es igual a verdadero porque es de tipo boolean. Y voy a tener otro método al cual le voy a llamar apagado. Y vamos a hacer que el valor de encendido sea falso. Asimismo, a esta clase le vamos a agregar un atributo más de tipo string que le voy a llamar estado. Este estado nos va a servir para poner un texto sobre el estado del vehículo y nos va a servir cuando hacemos la herencia para referenciarlo. Entonces voy a poner estado es igual aquí vehículo encendido. Veamos este código y aquí sería vehículo apagado. Entonces hacíamos extends vehículo para que haga la herencia. A su vez, definíamos un atributo que se llamaba parabrisas. Además, el automóvil tenía dos métodos, si ustedes recuerdan. Era apagar, el cual yo lo tengo acá, ¿no? Encendido y apagado. Y también era seg número de ruedas. Pero eso ya los está heredando de vehículo. Por ahora lo vamos a dejar ahí para luego ver el tema de la redefinición de métodos con el override que les había mencionado. Entonces en motocicleta hacemos lo mismo, ¿no? Extends vehículo y motocicleta tenía uno también que era patadas. Vamos a ponerlo de tipo boolean y aquí vamos a definir dos métodos: public void encendido. Y voy a copiar el método que tengo en automóvil, que tengo en vehículo, ¿no? Encendido, tal cual, miren, encendido, vengo a motocicleta. Y le voy a poner acá, motocicleta, encendida. Y hacíamos lo mismo con apagado. Vengo a vehículo y me copio también este código. Entonces ponemos motocicleta apagada. El código puede ser similar, pero no son iguales. Si se dan cuenta, aquí estoy cambiando el texto de motocicleta por vehículo. Entonces ahí se pueden dar cuenta la diferencia. Y si se dan cuenta, en motocicleta me ha aparecido este iconito. ¿Qué es lo que pasa? Que ha detectado que hay una sobreescritura de los métodos. ¿Por qué? Porque este método de encendido y apagado están definidos en vehículo. Miren, aquí está con una flechita hacia arriba y aquí está con una flechita hacia abajo, ¿no? Y acá me lleva de un lugar a otro. Entonces le tengo que indicar a Java que esto está redefinido. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una anotación. A esta anotación se le conoce como override. Entonces lo mismo hacemos aquí. Para apagado, override. De esta forma, Java sabe de que este método también lo tiene la clase padre, pero en la clase hija lo estoy redefiniendo. ¿Por qué? Porque lo estoy cambiando, no es lo mismo. En cambio, en automóvil no lo estoy usando, por lo tanto, cuando yo llame al método apagar o encender, pues va a llamar al del padre.
Bien, entonces ya hemos creado nuestras tres clases. La clase padre vehículo, la clase hija automóvil y la clase hija motocicleta. Vamos a crear un objeto de cada una. Vamos a nuestro método main y empezamos con vehículo. Lo voy a llamar vehículo igual new vehículo. Vamos con automóvil, auto igual a new automóvil. Y motocicleta, lo voy a llamar al objeto moto, new motocicleta. Tenemos los tres objetos creados. Vamos a llamar a un método de cada uno, sobre todo al método encendido. Si se fijan bien, en el estado, justo pusimos este texto para hacer la distinción, debería ser lo mismo tanto para vehículo como para automóvil, porque automóvil, si se dan cuenta, no tiene un método encendido. ¿Por qué? Porque está heredando de vehículo y en vehículo pues está manejando este código. Pero en cambio motocicleta sí tiene un método encendido, a pesar de que lo he heredado, pero no olviden que lo hemos redefinido, mejor dicho lo hemos reescrito. Por eso es que utilizamos override. Vengo al main nuevamente y vamos a ver. Utilizo a vehículo encendido. Utilizo a automóvil encendido. Y utilizo de moto encendido. Vamos a imprimir los estados. Primero el de vehículo, estado. Luego el de automóvil, auto, estado. Vamos a copiar para hacerlo más rápido. Y ahora el de moto. Entonces, vamos a ver qué resultado tenemos. Ejecuto. Y fíjense bien. Vehículo encendido. El primer print de vehículo. Vehículo encendido. El siguiente sería de auto, miren. Pero auto no tiene nada implementado. Por lo tanto, está llamando al método encendido de su clase padre, de vehículo. Y el siguiente sí es el encendido de moto, por lo que está llamando a motocicleta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, miren, vamos a llamar acá a auto.apagado? Entonces vuelvo a ejecutar. Miren, vehículo encendido y el auto, como yo llamé apagado, cambió a vehículo apagado. Motocicleta sigue encendida porque no le hemos cambiado el estado o no hemos llamado a su método apagado. De esa forma se pueden dar cuenta ustedes cómo hemos hecho una pequeña herencia y además hemos sobreescrito algunos métodos. Si yo no sobreescribo el método, pues obvio que va a llamar al método que lo ha heredado. Pasamos a la siguiente lección. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo utilizar la instrucción super o el operador super. Si se dan cuenta, en vehículo yo no tengo ningún constructor. Y si yo le creo un constructor, tengo que llamarlo desde las clases que la heredan. Eso, digamos, es por teoría de programación orientada a objetos. Cada vez que yo tengo un constructor en la clase padre o en la clase base, este constructor tiene que ser llamado desde el constructor de la clase hija. Entonces, vamos a hacer esa inicialización. En vehículo, vamos a crearle un constructor. Public vehículo, ya sabemos que los constructores tienen el mismo nombre de la clase. En este caso, vamos a inicializar num ruedas con el argumento ruedas que va a recibir este constructor. Aquí me está dando tres problemas. Primero en automóvil, miren, y en motocicleta. ¿Por qué? Porque, como les dije, si yo tengo un constructor en la clase padre, ese constructor tiene que ser llamado desde la clase hija al momento de crear el objeto de la clase hija. Y también me está dando aquí un error, por supuesto, porque no le estoy enviando el parámetro
de ruedas. Para evitar eso, miren, vamos a crear aquí otro constructor. Vehículo que no reciba nada. Para eso tengo mi método setNumRuedas. Entonces lo que voy a hacer es numRuedas igual a 0. Vamos a suponer que yo puedo crear un vehículo sin ninguna rueda. Entonces aquí en el main ya se corrige ese problema. Y en automóvil y motocicleta desaparecen si se dan cuenta esos errores. Pero la buena práctica me dice que tengo que llamar al constructor. Entonces lo que hice acá fue, digamos, algo momentáneo. En automóvil, al momento de crear un automóvil, vamos a llamar a su constructor public automóvil, el cual va a recibir la cantidad de ruedas. Y ese parámetro le voy a enviar al constructor del padre. Y para enviarle al constructor del padre utilizo super y le envío ruedas. Ahí está. Va a llamar a este constructor. Lo mismo en motocicleta. Creamos el constructor public motocicleta. Va a recibir ruedas. Ruedas. Llamamos a super y le enviamos ruedas. Vengo a main y acá me está dando error. ¿Por qué? Porque tanto automóvil como motocicleta reciben el parámetro ruedas. Sabemos que un automóvil tiene 4 ruedas y una motocicleta tiene 2 ruedas. Puede haber motocicletas de 3 ruedas, como también hay motocicletas como las cuatrimotos de 4 ruedas. En este caso vamos a ponerle 2. Entonces ya mi programa está mucho más trabajado y estoy utilizando super para llamar al constructor del padre. Ahora, super no solo sirve para llamar al constructor del padre, también sirve para llamar a otros métodos de la clase padre. Miren, super punto, y pueden ver que llamo a numRuedas, pueden ver que llamo a encendido y apagado y también a setNumRuedas. Miren, setNumRuedas es un método solo de la clase vehículo. Motocicleta no lo tiene, ni automóvil, miren. Pero vehículo sí lo tiene. ¿No? Acá está setNumRuedas. Entonces sí lo puedo llamar utilizando super. Pero si pongo solo super, estoy llamando al constructor. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí en vehículo vamos a crear un nuevo método. Así como tenemos setNumRuedas, vamos a tener uno que diga public. En este caso, getNumRuedas. Return numRuedas. Entonces aquí vamos a llamar precisamente a ese método. Ruedas de vehículo. getNumRuedas. Esto va a ser de automóvil. Y esto va a ser de motocicleta. Y ejecutamos. Me está dando 0, 0 y 0. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, lo que pasa es que estamos llamando al de vehículo nada más. Entonces aquí tiene que ser auto y aquí tiene que ser moto. Ahora sí, probamos. Fíjense bien, vehículo 0, automóvil 4 y motocicleta 2. De esa forma hemos hecho uso de super. No se olviden, super me permite llamar al constructor y si mi clase padre tiene un constructor, tengo que crear un constructor en la clase hija que llame al constructor del padre con super. También uso super para poder llamar a otros miembros de la clase base. Pasamos a la siguiente lección. Ahora vamos a hablar del uso de this. This es un operador que se usa mucho, sobre todo para hacer la referencia al mismo objeto o a los miembros de una misma clase. Normalmente se va a usar mucho cuando tenemos herencias, para evitar ciertas confusiones sobre todo. Por ejemplo aquí, en vehículo, yo tengo un atributo llamado número de ruedas. Y yo podría recibir para vehículos ese parámetro. Miren, número de ruedas. Y aquí, número de ruedas.
Y aquí puede haber una confusión, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Java dice, es más, miren, me lo está alertando. El IDE me lo está alertando. Me dice que hay una anotación diferente. Entonces, lo ideal sería que si lo quiero manejar de esta forma, use TIS. TIS, nun ruedas. Ahora sí, pueden darse cuenta que Java está haciendo referencia que este nun ruedas es el de acá y este nun ruedas es el de acá. Porque si yo no pongo este TIS, él no sabe si a este nun rueda que está recibido como argumento le está igualando sobre él mismo. Para evitar precisamente ese problema. Ahora sí. Y lo mismo puedo hacer con los demás. Miren, TIS. No va a haber ningún problema. TIS. Y acá también TIS. Está haciendo referencia al mismo objeto. Aquí podríamos hacer lo mismo. Vamos a suponer que en automóvil yo tenga, por ejemplo, aquí un dato que sea el modelo. Entonces vamos a poner acá string modelo del automóvil y que también lo reciba como argumento. Y por lo tanto, esto también es un string. Y aquí vamos a poner TIS modelo es igual a modelo. Entonces de esta forma no va a haber confusión. Me está dando un problema porque como es un constructor donde está recibiendo la rueda y el modelo, aquí en el método main pues no lo estoy enviando de esa forma. Por ahora lo que voy a hacer es crear otro constructor de automóvil con el argumento ruedas y este va a llamar a este método nun ruedas. Ahora sí, esto se debería corregir. Sí, se corrige, tal como pueden apreciar. Que acá me está dando un problema. No, ya se corrigió. Esto debería funcionar. Vamos a probar. Sí, funciona. Entonces de esa forma podríamos usar el TIS. Bien, entonces ahora vamos a entrar a revisar un tema también muy importante dentro de la programación orientada a objeto. Y me estoy refiriendo a la característica llamada polimorfismo. Poly significa muchos y morfismo significa formas, o sea, muchas o varias formas, podríamos decir. Esto se refiere a una característica que tienen los lenguajes de programación orientada a objeto, donde literalmente una entidad tiene muchas formas. Permite referirse a objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa, el cual nos va a permitir realizar la misma operación, pero de diferentes formas, según el objeto al que se refiere en ese momento. Un criterio que hay que tener en cuenta para aplicar el polimorfismo es que tiene que haber herencia. Si yo no hago herencia, no puedo hacer polimorfismo, porque cuando hacíamos herencia, si ustedes recuerdan, aplicábamos, por ejemplo, la sobreescritura de métodos y también aplicábamos mucho el tema de la sobrecarga de funciones, ya que son características para hacer polimorfismo. Tenemos los tipos, sobrecarga de funciones y métodos, sobreescritura en la herencia y también la implementación de interfaces que nos permite incluso simular una herencia múltiple. Pero eso lo vamos a ver en lecciones posteriores. Cuando hablo de polimorfismo, vamos a ver una diferencia con lo que hemos estado viendo, es al momento de hacer la instanciación. Cuando yo haga la instanciación de un objeto, normalmente lo que hago es declarar un objeto del tipo de una clase, pero cuando lo instancio va a ser del tipo de la clase hija. Eso lo vamos a ver en la práctica para entenderlo mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer es, en las clases que ya hemos estado trabajando, voy a irme a vehículo, que es la clase padre de las otras dos clases que hemos visto, que era automóvil y motocicleta. Y aquí voy a agregar un método al final, al cual le voy a llamar, por ejemplo, public void, y le voy a decir información, solo para hacer la demostración del polimorfismo. System.out.print, y le voy a escribir esto es un vehículo, porque sabemos que es de la clase vehículo común, o sea, cualquier tipo de vehículo.
Una vez hecho eso, me voy a automóvil. Bueno, en automóvil teníamos solo los constructores, así que lo vamos a dejar ahí por mientras. Y me voy a motocicleta. En motocicleta vamos a hacer lo mismo. Public void información. Si se dan cuenta, es el mismo método que tengo en la clase padre. Ya Java ha detectado aquí, miren, que hay una sobreescritura. System.o.print. Y vamos a indicar, es una motocicleta. Y como esta es una sobreescritura, pues tenemos que agregar el override, ¿no? Override. Listo. Ahora nos vamos donde declarábamos o creábamos nuestros objetos en el método main. Bueno, todo esto lo voy a comentar para que quede ahí la evidencia del código que hemos estado trabajando. Ahí está. Y acá al final vamos a trabajar nuestro polimorfismo. Había indicado, cuando estábamos viendo la parte teórica, de que una diferenciación de aplicar polimorfismo es cuando hacemos la instanciación del objeto, ¿no? Voy a instanciar vehículo. Por ejemplo, este va a ser el vehículo 1. Va a ser igual a new. Pero en vez de poner vehículo, le voy a decir que me instancie automóvil. Automóvil recibe la cantidad de ruedas. Le voy a poner 4. Ahí está. Y vamos a declarar otro vehículo. Vehículo 2. En este caso es motocicleta. Y también le voy a decir con 2 ruedas. Si se dan cuenta, hay una diferenciación con la declaración que hacíamos antes. Miren, aquí era vehículo y la clase era vehículo. Automóvil y la clase acá también era automóvil. Y motocicleta también acá era motocicleta. Esto es la creación de objetos tal cual la instanciación. Pero cuando hago polimorfismo, fíjense bien. Si bien es cierto, este tipo de dato es del tipo de la clase padre, pero como la clase padre se hereda a los hijos, puedo hacer esta aplicación. Entonces aquí estoy creando el objeto automóvil, pero no olvidemos que los objetos de automóvil también son vehículos. Cuando ya ustedes vean este tipo de código en un tutorial o en un curso o en todo caso en la vida real, cuando vean un código de este tipo, ya tiene que venirles a la cabeza de que esto es la aplicación de un polimorfismo. Y lo único que nos queda es probar este código. Vamos a probar aquí. Tenemos un problemita acá. Me dice en Spring. Nos faltó poner la T ahí. Ahora sí. Vamos a cerrar esto. Pero me doy cuenta acá un detalle. Solo estoy creando los objetos. Vamos a utilizar los métodos que hemos creado, ¿no? Para vehículo 1, llamo a información. Y también para vehículo 2, llamo a información. No olvidemos que información está declarado en vehículo, acá. Y también está declarado en motocicleta. Pero en automóvil no está. No tengo. Entonces ejecuto. Y ahí pueden darse cuenta. Este es el vehículo automóvil donde sale. Esto es un vehículo común. Por lo tanto está llamando al del padre. Y con el mismo método está llamando al del hijo para motocicleta. ¿Se dan cuenta? Es una motocicleta. Entonces es el mismo método, pero que reacciona de diferente manera o de diferentes formas. Por eso es que se habla de polimorfismo. Pero ambos objetos, miren, ambos objetos son tipos vehículo. O sea, son de la clase vehículo. Es aquí donde se hace la diferenciación. Entonces, ahí se pueden dar cuenta ustedes que con este método he aplicado polimorfismo y normalmente se le llama método polifórmico. ¿Por qué? Porque es el mismo método que se ejecuta de diferentes maneras. Dos cosas a tener en cuenta cuando vean polimorfismo. Tiene que haber herencia y 2, al momento de instanciar, se instancia desde el padre hasta el hijo. No olviden esas características para aplicar polimorfismo. Bien. Ahora vamos a hablar de otro concepto que se usa también en esta parte de la programación orientada a objetos, que tiene que ver con la abstracción.
que es otra característica de los lenguajes orientados a objetos. La abstracción tiene que ver la forma en que yo defino algo, abstracto por supuesto, pero que va a ser implementado en otra clase. A eso me refiero cuando hacemos abstracción. Digamos, voy a imaginar primero qué funciones o qué métodos voy a implementar y el desarrollo de esos métodos lo voy a hacer en las clases que heredan de la clase padre. Con eso prácticamente estamos diciendo de que para hacer este tipo de abstracción vamos a tener que aplicar herencia. Entonces, si yo tengo acá mi clase vehículo, que es la clase padre, voy a crear un método que no lo voy a implementar aquí, como por ejemplo información. Información sí está implementado aquí y por lo tanto desde el hijo lo puedo llamar, a pesar de que en el hijo no lo tengo. Entonces ahora voy a hacer lo contrario. Para hacer eso, tengo que definir un método abstracto. Entonces, miren, acá vamos a poner abstract. Y vamos a suponer que este método sea frenar. Pero acá hay que indicar que este método no me va a devolver ningún valor. Ok, pero me está dando un error, miren. Me está dando un error. Primero, hemos definido el método abstracto. Un método abstracto no debe tener implementación, por eso es que no tiene cuerpo, o sea, no tiene código, como los otros métodos. Pero a pesar de ello me está marcando error. La teoría me dice de que si yo defino un método abstracto, la clase se tiene que convertir en abstracta. Entonces aquí, public. Y ahí pueden ver que se corrige. Public abstract class vehículo. Ya se corrigió. Pero me sale dos problemas más. La abstracción, a diferencia de la herencia, sí me dice que este método tiene que estar implementado en los hijos, sí o sí, de forma obligatoria. Si yo me voy a automóvil, miren, acá me está dando este error. ¿Por qué? Porque me dice que automóvil tiene declarado un método abstracto en el padre y por lo tanto lo tengo que implementar acá. Y es más, me está diciendo que es el método frenar. Entonces, tenemos que implementar acá. Voy, public, voy, frenar. Entonces, fíjense bien, se fue el error. Vamos a poner el mensaje system.out.print y vamos a poner, esto es automóvil, ¿no? Automóvil frenado. Listo. Y acá no olvidemos override, porque también estamos haciendo una redefinición del método que está en el padre. Y lo mismo, por lo tanto voy a copiar. Tengo que ir a motocicleta que me está marcando error. ¿Por qué? Porque no tiene implementado el método abstracto que tiene el padre aquí. Entonces, frenar. Entonces este sería motocicleta frenada. Listo. Se fueron los errores. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que perdimos los errores. Quiere decir que ya nuestro código está bien. Se ha definido la clase abstracta. ¿Por qué? Porque tiene un método abstracto, no olviden eso por teoría. Si yo tengo un método abstracto, la clase se convierte en abstracta, por teoría de Java. Y además, por teoría de programación orientada a objeto, este método abstracto me sirve como una plantilla para luego crearlo o implementarlo en las clases hijas. Vamos a probar. Para probar esto, voy a llamar a, por ejemplo aquí, vehículo 1. Miren, detecta el método frenar y lo mismo acá, vehículo 2. Frenar. Ejecutamos y ahí está, ¿no? Esto es un vehículo común, automóvil frenado. ¿Se da cuenta? Se ha identificado que este vehículo es un automóvil. Y acá, sí, netamente motocicleta frenada. De esa forma hemos definido qué cosa es un método y una clase abstracta. Ok, entonces ya tenemos conocimiento del uso de la abstracción. Pero la abstracción se puede llevar a un siguiente paso cuando hacemos el uso de interfaces.
¿A qué me refiero con interfaces? Las interfaces normalmente son como clases, pero ojo, no estoy diciendo que sea una clase, sino que son como clases, pero como clases abstractas. Todos los métodos que definimos en una interfaz no tienen cuerpo. Mejor dicho, son abstractos por defecto. No hay necesidad incluso de poner la palabra abstract, porque ya una interfase sirve para eso. Sirve para poder implementar esos métodos en las clases que la van a utilizar. Y ahí viene la palabrita implementar. Por eso es que cuando yo hago herencia, miren, si yo vengo a automóvil, usaba extends. Pero cuando hago el uso de una interfaz, lo que voy a utilizar es otra sentencia que se llama implements. Por eso les decía, hay que implementar. Para ver un ejemplo sencillo de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una interfaz que tenga relación con el ejercicio que estamos haciendo, porque eso es la idea de una interfaz, que tenga relación con el problema que estamos resolviendo. En este caso, yo tengo una clase vehículo, tengo un automóvil, tengo una motocicleta. Pues, a ver, vamos a hacer una interfaz que se relacione con vehículos. Todos los vehículos, por ejemplo, tienen un motor. Entonces vamos a hacer una interfaz motor. Entonces acá mismo vamos a hacer nueva Java class. Y aquí pueden darse cuenta que dice interfaz. El nombre que habíamos indicado va a ser motor. Ahí pueden ver public interface motor. Entonces vamos a implementar un motor. Ya sabemos que de cualquier vehículo va a tener una función. Por lo tanto lo voy a poner public void acelerar. Vamos a acelerar. Todos los motores aceleran. Public void cambiar estado. Supongamos que es el cambiar estado, podría ser el estado en desuso, o el motor está en mantenimiento, o el motor está defectuoso. Bueno, podríamos tener varios tipos de estados. En este caso, lo vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, yo sé que un automóvil tiene un motor y una motocicleta también tiene un motor. Entonces, ¿cómo despliego esa interfaz? Para ello, voy a irme a la clase base, vehículo. Y aquí le voy a decir implements. Miren, la palabra reservada implements va después del nombre de la clase. Le voy a decir implementa motor. Y aquí me está dando ya dos problemas, porque no estoy desplegando estos métodos que está aquí en motor, tanto acelerar como cambiar estado, en la clase vehículo o en las clases hija. Miren, si yo voy a automóvil, error. Me voy a motocicleta, también me está marcando error. Y el error me dice que debo implementar los métodos acelerar de motor. Entonces ese es el problema que me está dando. Entonces me voy a ubicar, por ejemplo, en automóvil. Estoy aquí en automóvil. Acá este método se ha comprimido al parecer. Ahí está, quedó bien. Entonces aquí en automóvil vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir nuevamente a código, al menú código, y le voy a dar clic en generar. Cuando le doy clic en generar, le voy a dar implementar métodos. Miren, ha detectado que debe implementar acelerar y cambiar estado. Lo puedo hacer de forma manual, no hay ningún problema, pero con esta herramienta pues me evito estar escribiendo el código, ¿no? Entonces le doy OK y ahí pueden ver, ¿no? Tengo acelerar y cambiar estado creados automáticamente y se fueron los errores. Miren, me voy a motocicleta y hacemos el mismo proceso. Menú código, generar, y me voy a implementar métodos y listo. Tengo los dos métodos implementados. En algunos IDEs, como por ejemplo NetBeans, porque es un IDE que yo trabajaba anteriormente, sí se creaba un código, digamos, como un manejo de sección, pero igual lo tenías que borrar. Digamos que era un código que el mismo IDE te lo ponía por defecto, pero igual lo borrabas y ponías tu propio código. Entonces vamos a implementar estos métodos. Me voy a automóvil. Estoy en automóvil. System.out print. Y le voy a decir automóvil acelerando.
Listo. Y vamos a hacer lo mismo acá. En cambiar estado. Y voy a poner automóvil en mantenimiento. Es una simulación nada más de lo que estamos haciendo para ver el uso de las interfaces. Me voy nuevamente a motocicleta. En acelerar. Voy a poner acá. Esto es System. Y esto es motocicleta. Acelerando. Y lo mismo acá. Acá también es System. Y vamos a poner motocicleta. Ok. Esto acaso el estado es ok de la motocicleta. Entonces ya he implementado estos métodos. Puedo ir a mi clase main. Miren. Y vamos a ver si funciona. Vehículo 1. Punto. Acelerar. Como pueden ver. Y lo mismo sería acá, ¿no? Vehículo 2. Punto. Acelerar. Y de esta forma estamos llamando a métodos que se han desplegado o implementado gracias a nuestras interfaces. No olviden, una interfaz es como una plantilla. Todos sus métodos son abstractos. No es necesario poner la palabra reservada abstract. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende por teoría de Java que son abstractos. O sea, no se implementan los métodos, ¿no? Si yo hago esto acá, me va a dar un error. Miren. Mismo IDE me dice, tú no puedes implementar métodos en una interfaz. Una interfaz solo sirve para definir los métodos que vas a tener en tus clases que la implementen. Sobre todo se usa mucho para el tema de herencias, porque voy a definir una plantilla que va a ser utilizada para todas las clases que van a heredar de una clase base. Ahí es, digamos, el uso constante que se le da a las interfaces. Entonces, ahí pueden ver. Me voy al main. Vamos a probar si esto funciona. Y miren, motocicleta frenada y motocicleta acelerando. Igual. Vamos a probar el otro método para que ustedes vean que sí funciona. Que era cambiar estados y más. Ahí está. Que yo recuerde. Y también para vehículo 2. Punto, cambiar estado. Listo. Guardamos y ejecutamos. Ahí está, motocicleta, ok, es su estado de la motocicleta y del automóvil está en mantenimiento. Ahora, aquí viene un poco la incógnita, ¿no? Que ustedes pueden preguntarse. ¿Podría yo poner el método que hemos definido en vehículo como abstracto, que era frenar? ¿Lo podría poner en la interfaz? Por supuesto. Porque este método, si se dan cuenta, no tiene implementación. Solo lo implementaba en las clases hijas. Entonces ahí viene la lógica que yo les decía, ¿no? Posiblemente en mi clase abstracta yo puedo tener varios métodos abstractos que si voy a tener solo uno, no hay ningún problema. Lo manejo en la clase base como abstracto. Pero si voy a tener varios métodos abstractos que sí o sí se van a implementar en las clases hijas, mejor creo una interfaz. Y aquí en la interfaz voy a definiendo todos esos métodos. Ya sé que por teoría todos esos métodos van a ser abstractos y por lo tanto se deben implementar en las clases hijas. Esa es, digamos, la recomendación o la buena práctica. En ambos casos te va a funcionar. No hay ningún problema, te va a funcionar. Pero tienes un código más ordenado. Pasamos a la siguiente lección. Bien, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo en esta sección del curso en lo que respecta a clases y objetos. Aquí tenemos un ejercicio donde nos dice que debemos hacer un programa que nos permita tener una clase persona con los siguientes datos. Entendemos por datos a los atributos. Voy a corregir, está mal escrito. Y los datos o atributos que debe tener esta clase son identidad, nombre y edad de una clase persona. De esta clase se van a heredar dos clases. Una que se llama estudiante y otra que se llama profesor. Ahí, si hacemos la abstracción, vamos a tener tres clases. Una clase persona, una de estudiante y otra de profesor. Tanto estudiante y profesor heredan de persona. Por lo tanto, van a heredar los tres atributos de la clase persona. El estudiante debe tener una función que le permita matricularse en un curso.
Y el profesor o la clase profesor debe tener una función que le permita marcar un ingreso. Ambas clases van a tener una función que les permita registrar un horario. Entonces ahí ya podemos ver que va a haber un método heredado que es registrar horario, pero la clase estudiante va a tener su propia función de matricularse en un curso y el profesor va a tener su propia función o método de marcar un ingreso. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, vámonos al IDE para desarrollarlo. Entonces, en nuestro IDE vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en nuevo proyecto y le vamos a poner ejercicio de objetos. Y le doy en crear. Bien, tenemos el proyecto creado. Ya saben ustedes, hay que borrar este código que crea el IDE por defecto. Y ya está. Tenemos que crear 3 clases. Entonces aquí, nueva clase. La primera nos dijo persona. Luego otra clase que nos dijo estudiante. Y luego otra clase que nos dijo profesor, ¿no? Profesor. Perfecto. Me voy a persona, que va a ser la clase padre. Y me decía que esta clase va a tener 3 atributos para guardar datos. Un atributo identidad, el cual yo lo voy a poner como entero, que es como un código de identificación. Luego va a tener un nombre, que ya sabemos que este tipo de datos normalmente son string. Y luego también un entero por la edad. Son los 3 datos que me pide el ejercicio. A su vez, para esta clase yo voy a definir un constructor de persona, el cual va a recibir el ID, el nombre y también la edad. Y vamos a inicializar los datos de mi objeto. Para eso me estoy valiendo de this, nombre, y listo. Hasta ahí yo ya he definido mi clase persona, que tiene los 3 atributos que me pide el ejercicio, y a su vez yo le agregué el constructor, que nos va a servir al momento de crear un objeto persona. Entonces ahora vamos a hacer la herencia que también nos pide el ejercicio. Tanto estudiante como la clase profesor heredan de persona. Entonces, para hacer herencia, instrucción extends persona, y en profesor también instrucción extends persona. En estudiante, bueno, ahí ya me está marcando un error. Si regresamos a la parte teórica que nos decía cuando aplicábamos herencias, si la clase padre o la clase base tiene un constructor, ese constructor se debe invocar desde la clase hija. No heredar, no olviden, los constructores no se heredan, se invocan. Pero sí o sí se tienen que invocar si es que la clase base tiene un constructor. Entonces, para hacer ello, miren, vamos a hacer un constructor para estudiante, el cual va a recibir el ID, el nombre y también la edad. Y llamamos al constructor del padre, super, le mando el ID, el nombre y la edad. Y ahí pueden darse cuenta que el error que tenía en estudiante desaparece. Vengo a profesor y hacemos el mismo proceso. Public, profesor, ID, nombre y también la edad. Llamamos a super y le enviamos el ID, el nombre y la edad. Y estos datos ya son recibidos por persona. Ahí ya tenemos, digamos, la definición de las 3 clases que nos pide el ejercicio. Además, el ejercicio me pide que el estudiante pueda matricularse en un curso. No me dice en varios cursos, me dice en un curso. Si el ejercicio me pidiera en varios cursos, para ese escenario tuviéramos que hacer un arreglo
para que pueda guardar varios cursos. Pero en este caso solo me pide un curso. Por lo tanto, miren, aquí en estudiante vamos a definir una variable curso y vamos a implementar el método que me pide el ejercicio, que es matricularse. Public void matricularse. String curso. Entonces el alumno se va a matricular en este curso. Listo. Tengo el dato del curso guardado para el objeto estudiante. Y para el caso del profesor, me pide que tenga un horario, pero para tener un horario va a tener una hora de ingreso, ¿no? Entonces vamos a definir acá un atributo que se llame hora de ingreso. En este caso lo inicializamos de esta forma. Y aquí vamos a tener el método que nos pide el ejercicio. Marcar ingreso. String. Vamos a ponerle acá hora. Hora de ingreso es igual a hora. Luego, el ejercicio, voy a volver a la descripción del problema para ver qué nos pide. Nos dice que ambas clases deben tener la función de registrar un horario. Porque lo demás ya lo hicimos, si se dan cuenta. Tenemos las tres clases, tenemos la herencia, tenemos la función marcar ingreso, la función matricularse en un curso, pero también me dice una función registrar un horario. Pero esa función o ese método debe estar para ambas clases. Entonces, si va a estar para ambas clases, debe estar implementado en persona, porque por medio de la herencia se va a ir automáticamente a las otras dos clases. Entonces acá voy a definir public void registrar horario. Y esto va a recibir un horario. Entonces aquí string horario. Perfecto. Entonces hasta ahí tenemos ya prácticamente todo lo que nos está pidiendo el ejercicio. Para probar esto vamos a irnos a nuestro método main y vamos a hacer el ingreso de los datos. Entonces para capturar los datos ya vimos anteriormente la clase bufferReader. Creo el objeto bfr es igual a new bufferReader. Miren, ya se importó acá. Esto lo podemos borrar, no se olviden, ¿no? Puedo importar acá esto. bufferReader new input string reader. Y acá le enviaba el objeto system.in para poder hacer la captura por el teclado. Ahora, al utilizar esto, si ustedes recuerdan, para evitar cualquier tipo de error, tenía que manejar una excepción. La excepción IOException de input-output, de entrada y salida. Entonces aquí hacíamos throws IOException. Perfecto. Ya con esto podríamos empezar a capturar los datos. System.out print ingresar, ¿no? Estudiante. System.out.print. Voy a ponerle print nada más. Y le vamos a decir identidad. ¿Por qué print? Para que no haga el enter. Y el cursor se quede ahí esperando a que yo le haga un ingreso. Y cuando yo ingrese, lo va a guardar en una variable, que es la variable id igual a there.parseIn. ¿Por qué hacemos el parseIn? Si ustedes recuerdan, era para convertir lo que yo capturo por el teclado a una variable entera. Porque todo lo que capturemos por teclado viene como texto. Entonces lo tengo que convertir a entero. Para eso hago un parse. Una vez hecho esto, capturamos también el nombre. Entonces voy a copiarme este código y vamos a poner aquí nombre. Entonces el nombre se va a guardar en una variable nombre. En este caso no necesito hacer ningún parse porque es un string. Y el siguiente dato es la edad. Edad. En este caso sí, la edad va a tener un parse porque es un entero. fr.readline. Ahora sí.
Hasta ahí hemos capturado los datos del estudiante. Y por lo tanto ya podemos crear el objeto estudiante. Estudiante es igual a estudiante, donde le envío el ID, el nombre y la edad. Aquí me falta new para poder crear el objeto. Perfecto. Y para probar vamos a ingresar también un profesor. Aquí voy a copiar todo el código que hicimos anteriormente. Lo vamos a dividir en esta parte. Ingreso de estudiante. Y esta parte va a ser ingreso del profesor. Entonces acá va a ser ingresar profesor. Ya no necesito volver a declarar el ID, esta variable, porque esta variable yo lo tengo acá, ¿no? Se ha creado acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reutilizar esa variable. Para la identidad, para el caso del nombre sucede lo mismo. Y para el caso de la edad sucede lo mismo. No puedo volver a declarar variables con el mismo nombre. Lo que estoy haciendo es reutilizar las que ya he creado. Y nos quedaría crear el objeto profesor. Ahí está, profesor. Profesor. Mando ID. Mando nombre. Y mando edad. Perfecto. Entonces ahora vamos a registrar lo que nos pide. O mejor dicho, utilizar los métodos que hemos creado. Matricularse. Un estudiante se puede matricular, ¿no? Matricularse. Ahí está. En un curso. Vamos a suponer que se matricula en programación. A su vez podemos registrar también del estudiante su horario. Creo que era registrar horario. Ahí está. Registrar horario. Y le enviaba, por decir, de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Para el caso del profesor sería profesor. Registra su horario, que sería de lunes a viernes de 7 hasta las 13 horas. Perfecto. No olvidemos que registro horario es un método de la clase padre. Aquí está. Pero la puedo usar tanto en estudiante como en profesor porque es un método que se hereda. Me falta marcar ingreso para el profesor. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo un sistema donde controlo el ingreso y voy a tener que llamar a ese método, ¿no? Marcar ingreso. Y vamos a suponer que el profesor marcó su ingreso el lunes a las 7 horas. Listo. Entonces, hasta aquí pueden ver que hemos resuelto el ejercicio, o al menos lo que nos pide este ejercicio, que es solo crear las clases, crear la herencia, crear los métodos y utilizarlos. No nos pide nada más. Creo que con esto cubrimos lo que nos está pidiendo este pequeño ejercicio. Si nosotros ejecutamos, bueno, no vamos a tener ningún resultado, pero al menos vamos a ver si tenemos algún error. Nos dice ingresar estudiante. Vamos a suponer que el estudiante su código es 5. El nombre vamos a poner Pablo y su edad 20. Ingresar al profesor, su ID 10, su nombre José y su edad 35 y listo. Como pueden ver, se crean los objetos, se invocan a los métodos y nada más, porque es lo que nos pide el ejercicio. Lo importante es que no nos está dando ningún error.